Mi palabra no cambia su vida, mi palabra no trae salvación, mi palabra no tiene poder, pero la palabra de Dios tiene todo el poder. Y nos acercamos a esta palabra con temor y temblor, porque palabra santa es. Quita tu cansado, porque tú estás pisando el terreno santo, le dijo Dios, Yahweh a Moisés. Esto, mis amados, es palabra de Dios, es palabra santa. Y cuando la abrimos con temor y con temblor. Porque cualquier cosa que no salga de la boca de Dios, y yo la diga a ustedes, juicio traigo sobre mí. Y no solamente ustedes están sentados ahí mirando y escuchando, en primera fila está el Señor. Porque estoy predicando de parte de Dios y delante de Dios. Así que voy delante de ustedes, hermanos, con humildad, con temor, con reverencia, con mucho temor, porque la palabra de Dios es algo sagrado. Vamos a hablar de Juan. ¿Quién es Juan? Juan es el discípulo amado de Jesús. Juan es uno que cuando entre los 12 estaban comiendo, Juan tenía un lugar principal o un lugar especial en la mesa del Señor. Dice la Escritura que Juan era el que se reclinaba en el pecho del Señor, el que se recostaba en el pecho del Señor. La Escritura lo llama o se reconoce a través de la historia como el discípulo amado. Juan tiene un papel especial, predominante. Tiene algunas diferencias con el resto de los otros evangelios, lo vamos a ver en su momento, pero vamos a comenzar. Antes de introducir el libro, quiero invitarlos a que busquen Juan 1, puestos de pie, vamos a leer del versículo 1 al 14. Síganme por favor con la lectura. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, vamos una vez más delante de su presencia. Clamo a ti, Señor, que el Espíritu Santo sea hablando, Padre Santo, a través de mi boca. Quita de mi mente, quita de mi corazón palabras humanas. Quita de mi mente y de mi corazón cualquier doctrina, Señor, que sea falsa. Señor, resistimos a Satanás, nos sometemos a ti para que tú hables esta mañana. Señor, este postulante a siervo infiel quiere servir. Permíteme, Señor, hacerlo. Úsame, Señor, para que tu palabra sea expuesta en esta mañana. Señor, te lo ruego, y haz tu obra en cada uno de los que está aquí presente, porque te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título de la predicación de hoy es "Y el Logos tabernaculizó". Como les dije, hoy comenzaremos la serie del libro de Juan, y para ello haremos una breve introducción del libro, muy breve, muy concisa, para no distraernos de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar diciendo que en su comentario del libro de Juan, el pastor y famoso maestro bíblico John MacArthur nos informa en esta introducción, en esta recuperación histórica que hace el libro de Juan. Dice, al igual que los otros 3 evangelios, el de Juan no nombra a su autor, pero de acuerdo con el testimonio de la iglesia primitiva, fue el apóstol Juan quien lo escribió. Ireneo, aproximadamente, vivió entre el 130 y el 200 a.C., fue la primera persona en mencionar explícitamente a Juan como el autor. Y es precisamente Ireneo quien testificó, comillas, por fin, después de que se escribieron los evangelios sinópticos, Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el evangelio cuando residía en Éfeso. Ireneo fue discípulo de Policarpo,
Y Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan. Entonces tenemos ahí una relación directa entre quien habla y que da testimonio. Ireneo dice, Juan fue por fin el que escribió un evangelio. Este Juan es el que se reclinaba sobre el pecho de Jesús. Este Juan es el autor de este libro. Ireneo dice en primera fuente. ¿Por qué? Porque Ireneo como discípulo se sentó a los pies de Policarpo. Y a su vez Policarpo se sentó a los pies del apóstol Juan. Por lo tanto, había solamente una generación intermedia. Es una fuente cercana. Eso es lo que John MacArthur enseña de su investigación. Juan, a diferencia de los otros 13 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, también conocidos como los evangelios sinópticos, y que presentan a Jesús como el Salvador que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, que es la verdad. Mateo, Marcos y Lucas presentan esa historia. Pero Juan hace algo diferente. También lo presenta como Salvador del pueblo, también lo presenta como el siervo de Dios. Pero Juan presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el Mesías de Israel, y el Hijo de Dios, quien es Dios en la carne. Juan, el discípulo amado de Jesús, inmediatamente introduce a su maestro de una forma bien singular y bien especial. Dice, en el principio existía el Verbo. El discípulo amado hablando de Jesús. Recuerden que él comió, él vio sus milagros, vio resucitar muertos, sanar a ciegos. Juan hablando, y Juan presenta a su maestro de esta forma. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. La versión textual de la Escritura traduce de la siguiente forma. En el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. En un principio, este estaba ante Dios. Pueden escribir ahí si fuera puntos, el Logos de Dios. Esta versión textual, al no encontrar una palabra que pueda describir lo que las otras versiones traducen como verbo, que es una acción principal, nosotros entendemos que en una oración tenemos un sujeto, un predicado y el verbo es el que marca la acción, lo predominante. Yo vi, yo escuché, yo hice, es lo que mueve, ese es el verbo. La Reina Valera, la Biblia de las Américas, traduce, en el principio existía el verbo. La Biblia textual, no encontrando la fuerza suficiente para decir, no, la palabra verbo no logra transmitir totalmente la intensidad de lo que la Biblia quiere decir, y no hace el esfuerzo de buscar una palabra en español porque no existe, y simplemente usa la palabra griega y la pone en la escritura, que dice el Logos. Transmitida como Logos, la palabra original griega, que quiere decir, ¿sabe lo que quiere decir Logos en griego? Palabra. No es verbo, literalmente es palabra. Logo en griego es palabra. Cuando acá dice, en el principio existía el verbo, el original dice, en el principio existía la palabra. Por lo tanto, aquí se describe al logos o a la palabra. ¿Entendemos entonces? Que el texto nos informa claramente de tres cosas. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. 1. El Logos, la palabra, existía desde siempre. 2. El Logos cohabitaba con Dios. 3. El Logos era Dios. ¿Escuchaste? El Logos existía desde siempre. El Logos cohabitaba con Dios. El Logos era Dios. El apóstol Pablo en su carta a Filipenses nos revela claramente el misterio acerca de quién es el Logos. Nos dice en Filipenses 2, 5 al 6, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Lo notaste? ¿Notaste lo que el apóstol Pablo está diciendo? Veamos. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús.
está hablando que hubo una actitud que nosotros debemos notar y está hablando de Cristo Jesús. ¿Quién es este Cristo Jesús? Dice, aunque existía en forma de Dios, este Jesús existía en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios. O sea, existía en forma de Dios y era igual a Dios. Por lo tanto, se establece acá rápidamente, aunque le duela y griten testigos de Jehová, se establece entonces que el Logos es Jesús. Y con más fuerza les digo que Jesús es Dios. Y ahí donde toda la iglesia diría amén. Sigue Juan escribiendo acerca de su Maestro, su Dios, aquel Logos. Versículo 3 nos dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si están escribiendo, en esta parte pueden poner el Logos, el poder creador. La primera parte era el Logos de Dios. Este punto es el Logos, poder creador. La Escritura, desde el principio, nos presenta al Logos actuando. Por eso en estas versiones en español, que no son malas versiones, traducen el verbo. ¿Por qué? Porque la Escritura desde el principio nos presenta al Logos actuando. No es una palabra quieta, no es una palabra inmóvil, es un Logos dinámico, es algo que está en movimiento, como aquel verbo llevado a la acción. Desde Génesis podemos verlo. Génesis 1:3 nos dice, entonces dijo Dios, sea luz, y hubo luz. ¿Lo notaron? ¿Captaron? Génesis 1:3 dice, entonces dijo Dios. ¿Qué está usando Dios ahí? Dios está usando el Logos. Entonces dijo Dios su Logos. Dios usó su palabra, el Logos. Palabra hablada, palabra audible, el Logos actuando. Jesús actuando. Jesús, el Hijo de Dios, Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad, en acción, el Logos creando. Y dijo Dios, sea la luz. Y el Logos creó la luz. Aquí el poder del Logos tiene tal capacidad que crea ex nihilo. Es una palabra técnica que usan los teólogos para simplemente decir que Dios, con su palabra, el Logos creó todo de la nada. Cuando no existía nada fuera de Dios, el poder hablado, el Logos, dijo, y lo que no existía, vino a ser. La luz no existía. Dios dijo, sea la luz. Y existió la luz. El poder del Logos. Dios creó eso en forma ex nihilo. Todo lo creó a partir de nada. Nadie más puede hacer eso. Tú no puedes crear nada de la nada. Tú puedes procrear un hijo. Acá ustedes procrearon a su hijo, pero no lo hicieron de la nada. Partieron del principio que ustedes ya tenían y de lo que Dios había reformado. No crearon a su hijo de la nada, ni yo ni Simón. Yo puedo hacer un software, yo puedo hacer una televisión, yo puedo hacer una casa, pero nunca voy a crear de la nada. Yo no voy a decir, sea aquí un vaso de agua porque tengo sed. Puedo decir, puedo tener esperanza, pero no lo voy a crear. El Logos sí lo hizo. Nada existía en un principio, pero solo el poder del Logos de Dios dio curso, dio vida, dio existencia a lo que antes no existía. Dios Hijo, Jesús, creando desde el principio de la fundación del mundo. El Logos creando. Juan sigue escribiendo, del 4 al 5. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el 5 dice, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron.
El título de estos versículos, el lobo, la vida de los hombres. El lobo, la vida de los hombres. En un principio, también la Escritura nos narra que Dios formó al hombre de la tierra y le dio aliento de vida. Una versión, un trabajo textual que hice en algún momento de tomar el hebreo y traducir palabra a palabra, frase a frase, idea a idea, nos cuenta que Génesis 2:7 sonaría algo así. Entonces, Yahweh, Elohim, modeló al hombre de la arcilla y sopló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser consciente de su existencia. Adán es una creación especial. Cuando Dios lo formó y puso sobre él el aliento de vida, no solamente tuvo vida, sino que Adán tuvo el Espíritu de Dios en él y tuvo conciencia de sí mismo. Él llegó a ser consciente de su existencia, consciente de que existía, consciente de su Dios, consciente de su entorno. El logos, la vida de los hombres, el logos dando vida. El logos, siendo vida en sí mismo, encendió la primera luz. Y ahora sigue el lobo cantando, enciende una luz. Él puede cantar, enciende una luz, porque Él es el que enciende las luces. El lobo siendo vida en sí mismo, encendiendo la primera luz de la vida humana en Adán, tanto física como espiritualmente. No solamente Dios formó a Adán, al resto de la creación dijo Dios, sean las aves, sean los animales, sean, y las cosas fueron hechas con el poder de logos. Pero en este caso, Dios hizo a Adán de una forma especial y particular. Dios lo tomó con sus manos, lo modeló, hizo su cuerpo a partir de la tierra o de la greda, y dice que después infundó en él aliento de vida. Por lo tanto, Dios hace una creación especial, porque no solamente crea la carne, porque también los animales tienen carne, o el resto de la creación tiene carne, sino que le dio dos naturalezas: carne y espíritu. Adán tenía vida, tanto carnal, física, como espiritual. Por un instante, la luz plena en Adán brilló con fuerza. Pueden verlo ahí en Edén, disfrutando de la creación de Dios, teniendo comunión con Dios. Dios venía y hablaba con él. Por un momento, la luz que había en Adán brilló con fuerza, haciendo gala de su vida carnal, física y espiritual. Solo el logos, amado, puede dar vida. Amén. Dar la vida en el nacimiento carnal, como la que tuvimos cada uno de nosotros cuando nacimos a este mundo, y dar la vida en el nacimiento espiritual. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros puede hacerse nacer de sí mismo, ni para la tierra, ni para el cielo. Solo el logos da la vida a este mundo y al otro. Solo el logos. La vida y la salvación pertenecen al logos y solo a él. Pero esa luz de Adán rápidamente fue diluida hasta ser extinguida completamente. Adán, el primer hombre, cedió su reino a Satanás, quien, usando a su esposa, usurpó no solo la autoridad y el reino terrenal que Dios le había delegado a Adán, sino que hizo que la palabra de Dios se cumpliera verazmente, completamente sobre él, ejecutando la justa sentencia por su desobediencia. Dios dijo: Adán, todas las cosas las he creado para ti, disfruta de todo lo que he hecho, todo es tuyo, todo está en suscripción a ti, todo te pertenece, a excepción de una cosa: ese árbol, ese fruto, no te pertenece. Todo es tuyo. Eso no lo toques, porque si lo haces, vas a morir. Sabemos la triste historia. Adán desobedeció a Dios. Y como Dios es fiel a su palabra, como Dios es veraz, como Dios es verdad, Dios cumplió su palabra y Adán murió inmediatamente. Esa parte espiritual que el Logos había creado en ese instante murió. Su parte física trascendió un poco más, pero entrando el pecado, entró la enfermedad, entró el envejecimiento, entró la muerte. La parte espiritual murió enseguida.
La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cuál fue la paga de Adán? Dios nos dejó a Adán un poco vivo. Dios nos dejó a Adán alguna parte, alguna pequeña lucecita brillando en él. Dios fue veraz y Adán murió completamente. Seguro me dicen, no, pero es que todavía tienen un glorioso libre albedrío para poder escoger y venir a Dios. Lo tuvo. Participaba con Dios. Estaba con Dios. Nosotros podemos alabar a un Dios que no vemos en este momento, lo perseguimos. Pero se imaginan lo que era para Adán estar en el huerto de Dios perfecto, creado ahí, y que la presencia de Dios se pasara delante de él y él pudiera disfrutarlo, porque espiritualmente él vivía. Eso fue lo que Adán perdió. Y eso fue lo que todos nosotros perdimos. Porque ninguno de nosotros nace vivo espiritualmente en este mundo. Ninguno de nosotros trae una pequeña luz para poder ver a Dios. No, estamos muertos. La paga del pecado es muerte. Y en Adán todos nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Escuchen esto. Nuestra naturaleza espiritual viene muerta en nosotros. Nacemos a la carne, pero nuestro espíritu muerto. Por lo tanto, nacemos de la carne para producir carne. Hablamos del ejemplo de la fecundación, ¿verdad? Un hombre y una mujer se juntan, carne, se junta la carne, ¿y qué hacen? Más carne. ¿Puede juntarse la carne y hacer algo espiritual? No, no puede. La carne produce carne, y la carne puede solamente comprender lo que está hecho de carne. Una persona natural que no está viva espiritualmente solamente va a poder relacionarse con su entorno, con sus 5 sentidos, porque eso es lo que él ve, lo que él entiende y lo que existe para él. Porque él es carne. Nada más que entender. No puedes hablar de cosas espirituales porque él no te va a entender, porque está muerto. Por ello, desde Adán en adelante no podemos comprender la luz. Dice la Escritura, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. No le comprendieron. ¿Por qué? Porque de Adán en adelante no podemos comprender la luz, no podemos comprender al logos espiritual, puesto que llegamos a este mundo en tinieblas. No podemos ver la luz, porque nacemos en tinieblas. Y escuchen esto, cuando hablo de tinieblas, no quiere decir que no podamos ver o que la luz de Dios no sea tan fuerte que no podamos verla. No. Quiere decir que ni siquiera nacemos ciegos o tuertos. No es que nosotros nazcamos ciegos o tuertos, sino que la Escritura nos dice que nacemos completamente muertos espiritualmente y condenados a la ira de Dios. No es que vengamos en tinieblas. No. Venimos completamente muertos espiritualmente y condenados a la ira de Dios en esta vida. La carne solo produce carne. Por eso la luz, cuando brilla, no la pueden comprender. Es lo que Juan está diciendo. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las comprendieron. Juan 6:8, el Logos anunciado. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Juan el Bautista fue aquel Elías profetizado, quien prepararía el camino del Logos, quien era la luz del mundo. Esto para evidencia y reprobación de Israel, quienes conocían las Escrituras, puesto que Isaías 43 claramente les enseñó a sus líderes, a sus maestros, a sus fariseos, a los escribanos, a los intérpretes, a los saduceos y a todo aquel que se preciara del docto en una sinagoga. El rollo de Isaías se leía y ellos escucharon y dijeron, a través del siglo y de la historia, escucharon lo que el profeta decía. Una voz clama
Preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Juan fue preparado por Dios para anunciar al Logos. Él vino preparando el camino en soledad. Juan creció como un hombre milagro, comiendo langosta, vestido de piel en el desierto. Y lo único que él decía: ¡arrepentíos! ¡Arrepentíos! Porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios que venía es el Logos. No vamos a profundizar mucho más en la Bautista, vamos a seguir adelante. Juan 1, del 9 al 13, dice lo siguiente: ni siquiera los verdaderos que venía al mundo, a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, sino de Dios. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, el Logo creando, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es lo que la Escritura nos dice, y quise reforzarlo para que pudiéramos comprender un poco más. El Logos, la luz de los hombres, es este punto. El Logos, la luz de los hombres. Jesús, el Logos de Dios, Dios mismo es la luz verdadera, que alumbra sobre la vida de los hombres, y como el Logos creador, da evidencia de sí mismo a todos los hombres. Pero ustedes dicen: ¿pero cómo? Dijiste que los hombres nacen muertos, que nadie puede ver la luz de Jesús. Entonces, ¿cómo puede el Logos dar evidencia a todos los hombres? ¿Recuerdan que en Génesis 1 está el Logos creando? ¿Y hace todas las cosas? Si tienen sus Biblias, Salmo, y la Salmo 19, 1 al 3. Salmo 19, 1 al 3, nos recuerda lo siguiente, y esto quiero que entiendan, que vean cómo es posible que el Logos ilumine a todos los hombres si los hombres están muertos y están en tinieblas. Salmo 19, 1 al 3 nos da la respuesta. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Es que yo no tengo evidencia si hay un Dios. No, yo soy agnóstico. ¿Por qué? Porque creo que hay algo, pero no estoy seguro. No hay ninguna evidencia empírica, ninguna evidencia científica que demuestre que tu Dios existe. ¿Puedes salir a la calle? ¿Puedes mirar ese árbol? ¿Tú ves que hay día y noche? Cuando vas al océano y ves la plenitud de ese mar, ¿qué piensas? Cuando ves a un niño nacer, cuando te cortas un dedo y ves que sale sangre y que después se cierra esa herida, ¿qué es eso? Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a otra noche revela sabiduría. Escucha esto, amado. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Dios está gritando a los cuatro vientos: norte, sur, este, oeste, escuchen, yo soy Dios. Yo soy el Dios de la creación, yo estoy ahí. Desde el principio he estado. Yo soy, yo hice. Tú vives porque yo te creé. La luz a todos los hombres. Todo hombre nacido ha visto un árbol. Todo un hombre nacido ha visto el cielo, las estrellas. ¿Cuántos de ustedes no han tomado un tiempo en sus momentos románticos de decir: mira, hijito, ¿de qué miran las estrellas? Ya, yo te regalo la luna. ¿No es cierto? Pasa mucho, el romance es así. Pero lo vemos. La creación anuncia la obra de sus manos. Todo grita: yo soy Dios. Yo soy la luz. Yo soy el Logos.
Toda la creación, hermanos, toda la creación refleja la luz de Jesús, puesto que el mundo fue hecho por medio de Él, por medio del poder del Logos de Dios. Y no solamente fue hecho por el poder de Él y fue hecho por Él, sino que también fue hecho para Él. Qué bueno Dios, porque nos dio un mundo que pudiéramos habitar. Pero te has dado cuenta que un tercio del mundo es tierra, 2 tercios que son de agua, que nosotros no habitamos. Pero eso es para gloria de Dios, porque Él se deleita en eso. Jesús, el Logos, vino cumpliendo todas las profecías hechas acerca de Él en la ley, en los profetas, en los salmos. Todo el Antiguo Pacto, todo el Antiguo Testamento, como los hebreos le llaman el Tanaj, fue acerca de Jesús. La ley o Torá hablaba de Jesús. El Nevi'im o los profetas hablaban de Jesús. El Ketubim o los escritos o los salmos hablaban de Jesús. Todo lo escrito hablaba de Jesús. Desde Génesis 3:15 en adelante, donde se profetiza, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, Dios hablando, y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente, y él te aplastará la cabeza cuando tú llegues a su talón. Amados, Jesús vino en cumplimiento de su comisión, Jesús vino a lo suyo, Jesús vino a hacer lo que el Padre le había encomendado, el trabajo encomendado, el sacrificio encomendado, el pago encomendado. Jesús venía a hacer eso. A lo suyo vino, dice la Escritura, y los suyos, pero los suyos, el pueblo de Israel, el pueblo de las promesas, el pueblo de las señales. Abraham, de 100 años, tuvo un hijo con su esposa de 90 años que era infértil, y Dios le dijo: te hago una promesa para siempre. Y esa promesa perdura hasta hoy día. Ese pueblo no reconoció. El pueblo de las señales. 400 años esclavos entre los egipcios. Y Dios con mano poderosa envía a Moisés. Y uno tras otro destruye a los dioses de Egipto, desde el primero hasta Faraón, diciéndole: tus deidades son falsas, yo soy el Dios. El pueblo de las señales que salió, que vio plaga sobre plaga, el pueblo que salió y estando encerrado contra el Mar Rojo y contra el ejército de Faraón, y que vio la mano de Dios abriendo el Mar Rojo y pasaron en seco. El pueblo de las señales no le conoció. El pueblo de la ley. Una vez que Dios lo sacó con mano poderosa, Moisés en el monte se aleja 40 días y recibe de la mano de Dios, del dedo de Dios, las tablas de la ley. Dios escribe con su mano. Dios no le habla. Dios no revela en sueños. Dios escribe con su mano las tablas de la ley. Amados, el pueblo de la ley no lo conoció. El pueblo de los pactos no lo conoció. Su pueblo no lo conoció. Pero ¿saben qué? Su pueblo no lo conoció tanto o de la misma forma que nosotros no podíamos conocer ni recibir. Nosotros no podíamos, al igual que Israel, conocerlo ni recibirlo. Como el apóstol Pablo nos escribe en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta, no percibe, no entiende las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, para él son locura. No las puede entender porque son cosas que se disciernen o que se examinan espiritualmente. Este pueblo que no lo conoció era un pueblo tan muerto como nosotros antes de Cristo. Dice la Escritura: pero todos los que le recibieron, o sea que de ese pueblo, hubo algunos que le recibieron. Hubo algunos de ese pueblo que le recibieron. Dice: pero algunos de su pueblo, como los apóstoles, recuerden que los apóstoles todos eran israelitas, los otros discípulos, las Marías,
Nicodemo, etc. Algunos de su pueblo sí la recibieron, dice la Escritura, pero a todos los que la recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así como también a algunos de nosotros que le recibimos, nos ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hijos ahora, cuando antes éramos hijos del diablo. Amado, tú antes eras hijo del diablo. Tú antes eras hijo de condenación. Tú antes eras esclavo del pecado y tú antes estabas bajo la terrible ira de Dios y de una horrenda expectación del juicio de Dios. Eso eras tú, eso era yo. A los que le recibieron. Entonces, ¿podemos hacer algo para nacer de nuevo? Tenemos que recibirlo. No dice acá, pero los que le recibieron, no, mi hermano, no te engañes. No nos engañemos a nosotros mismos. Ni esos algunos de Israel que le recibieron, ni nosotros como algunos que le hemos recibido, no lo hemos recibido por nuestra capacidad, no lo hemos recibido por nuestra voluntad, no lo hemos recibido por nuestro propio deseo interno. No nos engañemos. La carne solo produce carne. La carne solo produce carne. Y la carne solo puede agradar a la carne. No, mis amados, no la recibimos porque éramos más inteligentes que otros, o menos malos que otros, o porque comprendimos algo que otros no comprendieron. No, recibimos a Jesús, creímos en su muerte y en su resurrección y nos arrepentimos de nuestros pecados solo por la voluntad de Dios. Les repito, recibimos a Jesús, creímos en su muerte y en su resurrección y nos arrepentimos de nuestros pecados solo por la voluntad de Dios. Leamos de nuevo Juan 1, 12 y 13, dice: pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Amado, ¿escuchaste eso? ¿Entendiste eso? La Biblia dice: no nacemos de voluntad de sangre, no nacemos de voluntad de carne, no nacemos de voluntad de hombre. No, nacemos de Dios. Para terminar, el último punto que engloba Juan 1.14, que lleva por título, y el Logos tabernaculizó, que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del primogénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Logos tabernaculizó. Así como Moisés nos narra en Éxodo, ¿se acuerdan? El pueblo salió y Dios le dijo: ok, tú me vas a adorar de cierta forma, Moisés, y vamos a establecer esta forma de adorar, tú me vas a hacer un tabernáculo y vas a hacerlo de esta forma y vas a preparar a esta gente. Este tabernáculo va a ser para mi gloria, va a ser para mi adoración. Cuando Moisés termina esto y narra en Éxodo 40, 30, 34, 35, dice: entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Este tabernáculo, esta tienda confeccionada por manos humanas, con elementos humanos que Dios mismo ordenó preparar de la forma exacta como Dios le dijo a Moisés, una vez que estuvo terminada y fue consagrada, la presencia de Dios mismo bajó a esa tienda y llenó esa tienda con su gloria. Esa gloria se conoce como la gloria chiquiná de Dios, que es la radiación de Dios o la presencia de Dios mismo. El Dios creador puso su presencia y su gloria en ese tabernáculo, en el antiguo pacto, delante de Moisés y del pueblo. Y llenó el tabernáculo. Pero ¿saben qué? Esa misma gloria, la gloria del Logos de Dios, bajó del cielo y tomó un cuerpo humano. En el antiguo pacto tomó una tienda. En el nuevo, la gloria de Dios se hizo carne y tomó como tabernáculo un cuerpo humano. E hizo tabernáculo y habitó
entre los hombres. Dios se hizo hombre y lo hizo en la forma de Jesús. Amados, ese mismo Logos, esa misma palabra divina, te llama esta tarde para que vengas y creas en Él. El Dios que bajó del cielo y se hizo hombre y murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados. Ven a Jesús, cree en Él y arrepiéntete de tus pecados para llegar a tener la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Si tú lo hiciste, si tú ya creíste en Jesús, te arrepentiste de tus pecados, gloria a Dios. Si no lo has hecho, te llamo, en amor, te ruego a que toda esta evidencia mueva tu corazón, por lo menos a escuchar. Normalmente predicamos a muertos, pero la palabra de Dios es el que da vida. Por lo tanto, si esta mañana tú no has nacido de nuevo, yo no sé cuál es tu corazón, yo te llamo a arrepentirte de tus pecados y a creer en Jesús como el que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. ¿Para qué? Para llegar a tener la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Padre Santo, vamos a tener su presencia en nuestra vida. Dando gracias, Señor, por su palabra, Señor. Señor, el Logos se hizo carne, lo hizo en forma de Jesús. No permites, Señor, no permites que su nombre, Señor, no sea proclamado en nuestras vidas. No permitas que su gloria, Señor, no sea extendida en nuestras bocas. Nuestra palabra no es el Logos, pero nuestra palabra sí puede proclamar el Logos. Tu palabra dice, Señor, que nos llamaste de las tinieblas a la luz para proclamar la luz admirable tuya. Señor, si hoy día no hay salvación en alguna de estas personas que nos acompañan, obra, Señor, glorifícate en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.